recomendaciones que vean específicamente los comunicados oficiales que se les está diciendo y especialmente los simuladores, ¿no? Que ahí son preguntas al azar, ¿no? De los avances que estamos teniendo y que van a permitir que ustedes vayan, ¿no? Retroalimentando y todo lo que nosotros vamos haciendo también para que ustedes puedan rendir un buen examen, ¿no? Que eso es lo que se quiere. Bien. Dicho esto, hoy vamos a seguir con la asignatura de psicología, lo que nos toca el día de hoy, que es justamente el tema de socialización y lenguaje y demás. La anterior clase hemos tenido, o la última clase, mejor dicho, hemos tenido o hemos avanzado todo lo que ha sido el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿no? Entonces vamos a hacer como siempre un pequeño repaso porque recordemos que todo esto ya tiene que estar siendo cimentado en sus conocimientos para que ustedes puedan dar un buen examen. Dicho esto, voy a empezar a compartir mi pantalla para que podamos empezar. Bien. Bueno, creo que todos pueden ver, ¿no es cierto? Mi pantalla, por favor, me avisan. Sí, Lice. Muy bien, muchas gracias ahí. Y ahora que es día lunes, les voy a pedir que estén más atentos. Ya no queda nada para la primera evaluación que van a tener, entonces es momento de estar mucho más atentos de lo que han estado, ¿no? Y tomar mucho más en serio todas las preguntas, los repasos, la retroalimentación que estamos haciendo, porque es bastante el contenido que estamos avanzando y lo más importante es que ustedes puedan saber identificar, que puedan saber diferenciar, ¿no? Entre una escuela, otra y todo lo que estamos viendo, ¿no? Que eso es básicamente lo que ustedes van a mostrar que dominan el día del examen, que va a ser justamente el día que se les mencionó. Bien, vamos a empezar como siempre con un breve repaso, entonces por favor ahí les pido participación. Y aquí, viendo un poquito lo que habíamos visto, ¿cuáles son los dos sistemas fundamentales que tiene el cuerpo que le permiten coordinar e integrar la conducta? ¿Cuáles eran? ¿Quién me dice cuáles eran? Endocrino y Sistema nervioso. central y periférico, capaz. Ya, el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿no? Creo que por ahí escuché a alguien del sistema periférico y demás, que son las divisiones del sistema nervioso. Ok, esas son las divisiones del sistema nervioso, pero los dos sistemas que permiten coordinar e integrar la conducta en general, acuérdense siempre que es el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Por qué? Uno es el que tiene toda su clasificación con los nervios, hemos visto el cerebro y demás, y el otro que se encarga básicamente de segregar las sustancias químicas, y ahí les daba yo el ejemplo, ¿no? Del fuego, ¿no es cierto? Entonces, para que nuestro cuerpo pueda mandar estos mensajes, ¿no? De alerta y de que nuestros reflejos se puedan dar de manera automática, rápida, etc. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el sistema nervioso y el sistema endocrino? A ver, ¿quién me dice? ¿De qué se encarga el uno? ¿De qué se encarga el otro? Ya más o menos les estaba diciendo. Vamos, chicos, sí, ahí ustedes tienen sus apuntes, también tienen el libro, entonces deben manejar estos conceptos ya. El sistema nervioso envía mensajes a todo el cuerpo de lo que sucede tanto interno como externo. Muy bien. ¿Y el endocrino qué pasa? En lo que se encargan de regular el sistema. Interno, ¿verdad? Y segregan
¿no? Hay unas glándulas ahí que se segregan, ¿no es cierto? Y que hay mensajes químicos, ¿no? Sustancias químicas, lo que veíamos, ¿no? Estas glándulas de la hipófisis, del tálamo, todas las glándulas suprarrenales, ¿no? Que se encargan de segregar sustancias químicas, ¿no es cierto? Ahí veíamos el cortisol. ¿Dónde se da el cortisol? Justamente por estas glándulas que van a segregar estas sustancias químicas, ¿no? Que le va a dar un mensaje al sistema nervioso donde le va a decir algo está pasando internamente, ¿no? Por favor, eso no se olviden. A ver, ¿en qué se divide el sistema nervioso? A ver, ¿en qué se divide el sistema nervioso? ¿O no se divide en nada? Un silencio ahí. Vamos, jóvenes, busquen sus apuntes, veamos esta parte. ¿Cuál es la división del sistema nervioso? Son dos grandes divisiones. O no han entendido nada o realmente no están tomando atención hoy. Que Simpático y que parasimpático. se separa en el central y El el periférico. periférico. Muy bien, Periférico. Ajá. exactamente. Se divide en el sistema nervioso central y periférico. Incluso yo les puse ahí un mapa conceptual, ¿no es cierto? Alguien por ahí escuché que dijo simpático y parasimpático. No, esas son divisiones de quién. ¿De qué sistema? Que está dentro del sistema nervioso, sí, pero ¿de cuál? ¿Será del central o del periférico? ¿Mm? Central. ¿El sistema simpático y parasimpático será del central? Periférico. 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 No se olviden nunca, y aquí les voy a mostrar nuevamente, por favor, yo les he dejado este mapa conceptual. Ustedes pueden ver mi pantalla. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, ¿no? Y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el comandante, ¿no? Está el encéfalo con el cerebelo, el bulbo raquídeo que hemos visto, la médula espinal, ¿no? Estos dos son los más importantes. Y el sistema nervioso periférico se va a dividir en el somático, acuérdense de todo lo que hemos visto en cuestión, incluso las neuronas sensitivas que van a entrar aquí, y el nervioso autónomo, donde aquí dentro de este va a estar el sistema nervioso simpático y parasimpático. Por favor, no se olviden. Si ustedes no saben reconocer esto, que son partes importantes, y me ponen que del sistema nervioso central sale el sistema nervioso simpático, no está bien, ¿ya? No está bien. Tienen que saber diferenciar las partes. Por eso es que yo les voy preguntando para que ustedes puedan ir ya afianzando estos conocimientos. Entonces ahí, animarse a hablar, por favor. A ver, bueno, dicho esto, ¿qué es la neurona y cuáles son sus partes? A ver, recordemos un poco sobre la neurona. ¿Qué será la neurona? ¿Qué recuerdan que hemos dicho que es? ¿Mm? La neurona es una célula especializada del sistema nervioso que transmite y recibe señales eléctricas. Muy bien, ¿no? Y que por eso permite realizar la sinapsis, ¿no? Que es tan importante en nuestro sistema. Muy bien.
Hay quien está respondiendo muy bien porque esto está cimentando los conocimientos. ¿Cuáles son las partes de la neurona? A ver. Las dendritas, Ujú. ¿Qué hacen el las núcleo, dendritas? que, Reciben la que información. capta, que Muy capta bien. los impulsos, sí, que Ujú. capta los impulsos nerviosos de otras neuronas. Muy bien, reciben la información exactamente, los impulsos nerviosos. Muy bien, ¿qué más? Tenemos al núcleo, estaba diciendo. ¿Qué hay en el núcleo? Dirige la función de la neurona. Ya, ¿y qué está ahí? Yo les decía algo muy importante. ¿No estará ahí el material genético? Sí, el material Sí. genético. Ah, muy bien. Luego, ¿qué más? Otra parte que tiene la neurona, ¿cuál es? El axón. Ya, Axón, antes del axón, ¿pero qué hay? ¿No hay el cuerpo? cuerpo ¿Qué? celular, Celular. Ah, ajá, muy bien. Acuérdense que estamos yendo por la cabecita, ¿no? ¿Y el cuerpo celular de qué se encarga? ¿Qué pasa ahí? que Contiene- el centro metabólico Ujú. que contiene el núcleo y otros organulos. Ya, ya, sí, es cierto, pero también hablábamos que se encarga justamente del metabolismo y la respiración, ¿no? Celular. Acuérdense, es la cabeza, es la parte importante de la neurona, ¿no? Luego teníamos al núcleo, muy bien, vamos bajando. Entonces, después, ¿qué viene? El axón. ¿Qué será el axón? ¿Mm? que, que es algo que conduce el impulso eléctrico desde el cuerpo celular hacia otras neuronas o tejidos. Una Esa es la fibra terminal larga. del axón. Ajá, muy bien, exactamente. Transmite Una fibra mensajes. larga. Ajá, exactamente, ¿no? El axón, ya cuando estamos hablando del axón, es una fibra larga, como dice ahí su compañera, ¿no? Que va a partir del cuerpo celular, ¿no es cierto? De la neurona, imagínense, ¿no? De la cabecita que veíamos, va a partir de ahí para transmitir, ¿no es cierto? O para, bueno, para ser ese mediador, ¿no? Ese medio por el cual se conduce la información o esos mensajes químicos, ¿no? Que están ingresando a la neurona. Bien, ¿qué más otra parte, a ver, de la neurona había? ¿Qué lo recubre al axón? Mielina, Muy bien, exactamente. Si ahí les preguntan, ¿qué recubre el axón? La capa de mielina. No deben olvidarse nunca, que es esa justamente capa que, ¿no es cierto?, la va a recubrir y que la va a proteger, ¿no? Es básicamente su función es esa, proteger al axón para que esta información pueda darse de manera correcta. Esa es una neurona sana, funcional, etcétera, etcétera. Y por último tenemos al terminal del axón, ¿no es cierto? ¿Y qué hace el terminal del axón? ¿Qué son? Envía información a otra neurona. Ya, pero ¿qué son? ¿Qué es? ¿qué cosa, profe? La mielina. No, el terminal del axón. ¿Qué Ah, es? No les pregunto la función, sino ¿qué es? que, que es que son ramificaciones al Muy final del axón bien. que, Ujú, que libera neurotransmisores para ujú. comunicarse entre o con otras neuronas. Muy bien. Lo más importante es que son o ramificaciones o fibras también, ¿no? Recuerden que es casi el mismo concepto que las dendritas, ¿no? Las dendritas son fibras o ramificaciones cortas y el axón son más largas, ¿no? Y que justamente hacen la función de ¿qué? De expulsar y transmitir hacia otra neurona la información, ¿no? Los mensajes químicos. Muy bien. Pero ¿qué es? Si les preguntan qué es, ustedes tienen que saber que son ramificaciones o fibras nerviosas cortas o largas el axón, el terminal del axón. Son largas, ¿verdad? Y las dendritas son las cortas.
¿ya? No se olviden nunca de eso, por favor. Bien, ¿cuántos tipos de neuronas hay? A ver, 3. ya, 5. ¿cuáles? Neuronas sensitivas, neuronas motoras y... no me acuerdo el otro. E interneuronas, ¿verdad? Sí, aquí una de sus compañeras escuché que decía 5, sí, es cierto, yo les decía que hay más, ¿no? De estas 3, pero estas 3 son las que están en su libro de ustedes y son las que deben dominar, no vamos a mezclar otra información más, ¿no? Si bien es cierto que hay más, incluso si pudiéramos hacer un detalle de todo lo que estamos viendo, hay mucha más información, pero, perdón aquí, pero las que ustedes deben dominar son principalmente estas 3, ¿no? Sensitivas, motoras e interneuronas, ¿no es cierto? ¿Qué hacen las sensitivas? Su mismo nombre lo dice, ya les decía yo. Son las que conducen mensajes de los órganos sensitivos a la médula espinal. Muy bien. ¿Y las motoras qué harán? Que tramite señales hacia los músculos y Ya. glándulas para generar una respuesta. Muy bien. Yo les decía que las sensitivas son como las más delicaditas, las motoras las más, imagínense que son las más robustas, ¿no? Que necesitan hacer justamente esta función. ¿Y las interneuronas qué hacen? Transmiten mensajes de una neurona a otra. Muy bien. Son como las asistentes. Imagínense que son como las asistentes que están ahí viendo que todo se dé de manera acorde, ayudando a quién, a otras neuronas, ¿no? Mientras que las otras son encargadas o su función es directo, ¿no? Con los órganos sensitivos y la médula espinal, la otra con los músculos y demás, pero las interneuronas son encargadas de que todo esté correcto dentro de las neuronas, ¿no? Entonces son interneuronas. Bien. ¿Qué conforma el sistema nervioso central? Bueno, ya habíamos dicho, pero ¿qué conformaba? A ver. Principalmente, 2 cosas lo conforman. Encéfalo y médula espinal. Muy bien. El encéfalo y la médula espinal. Eso también no olvidarse nunca, ¿no? Dentro del encéfalo ya está todo lo que hemos visto del cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, ¿no? Pero es el encéfalo y la médula espinal. ¿Qué conforma el sistema nervioso periférico? Que también ya lo hemos visto. El sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Muy bien, bien. A ver, y dentro del sistema nervioso, antes de pasar a esta pregunta, dentro del sistema nervioso somático y autónomo, ¿qué está dentro de cada uno? ¿En qué se divide? ¿Mm? En el somático, ¿qué estará? ¿Recuerdan el Los mapita que nervios yo? sensitivos, los nervios motores y los nervios mixtos. Muy bien, exactamente, todo esto, ¿no? Y dentro del sistema nervioso periférico, ¿qué se encuentra? El sistema nervioso simpático y parasimpático. Ya, pero ¿qué forma parte de quién? El sistema nervioso central. No, el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿de quién forma parte? Sistema nervioso autónomo. Muy bien, del sistema nervioso autónomo. Por favor, no confundir. El sistema nervioso periférico se divide en 2, en somático y en autónomo, ¿no es cierto? El somático, y ahí habló su compañera, están todos estos nervios. Y en el periférico está justamente el autónomo, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Vamos, chicos.
Y dentro de este autónomo está justamente el sistema nervioso simpático y parasimpático. No se olviden. Por eso el mapa que yo les he puesto es vital. Deben saber las diferencias, ¿no? Porque cada uno tiene una función importante. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el sistema nervioso simpático y parasimpático? ¿Cuál será la diferencia? Yo incluso les ejemplificaba. ¿Mm? ¿Serán lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace el uno en nuestro cuerpo y qué hace el otro? Calman y relajan. ¿Ya? ¿Cuál calma y relaja? Parasimpático. Muy bien. ¿Y el simpático? ¿Qué pasa con él? Es como un modo de alerta. Muy bien. Se activa nuestro sistema de alerta, ¿no? Por eso yo les daba el ejemplo cuando ustedes estén dando su examen o estén por dar su examen, muy probablemente estén estresados, ¿no? Y ahí se active su sistema simpático o parasimpático. Parasimpático. No, simpático. Simpático. Ajá, el simpático, ¿por qué? Van a estar en modo alerta, estresados. El parasimpático es cuando ustedes están relajados, ¿no? Cuando están en calma. Y yo creería que cuando estén por dar su examen van a estar nerviosos, estresados, es una reacción normal. Entonces su sistema nervioso que va a estar activado, no se olviden, incluso cuando estén ahí en la fila, va a ser el simpático, ¿no? Va a estar activado ahí. Seguramente yo les mostraba el ejemplo, van a estar segregándose las hormonas del cortisol, ¿no? Que son del estrés y que ahí va a estar funcionando su sistema endocrino también. No se olviden, por favor, estas diferencias, son muy importantes. Bien, hoy día vamos a entrar con lo que toca, que es justamente vamos a hablar acerca de la genética del comportamiento, un poquito sobre las bases sociales de la conducta, nos vamos a introducir un poco a lo que es la comunicación, porque ya hemos visto todo el tema biológico, que es lo que nos interesa, por eso también les hacía este repaso para que ustedes puedan cimentar estos conocimientos. Entonces hoy vamos a ingresar a toda esta otra parte social que también es importante dentro de lo que es la conducta del ser humano, ¿no? Bien, para empezar, genética del comportamiento hace referencia o, bueno, también dicho de otra manera, se ocupa del estudio y la relación entre la herencia y el comportamiento, ¿no? La herencia que nosotros tenemos que viene muy probablemente de nuestros padres e incluso de generaciones anteriores y que van a influir en el comportamiento que tengamos nosotros, ¿no? Lo genético es el estudio de la forma en que los rasgos se transmiten de una generación a la siguiente, ¿no? Es justamente lo que les estaba diciendo, ¿no? Por algo es que decimos nosotros que se parece a su papá, digamos, ¿no? Porque hay ciertos rasgos en la forma de reaccionar más allá de lo visible, ¿no? Más allá de que tenga el mismo color de ojos, digamos, ¿no? Sino que en la forma de reaccionar hay una similitud, ¿no? Porque hay una herencia genética, tal vez no es 100%, pero sí hay una herencia genética. A esto es a lo que nos vamos a adentrar. Es por ello, dice, ¿no? Que el conocimiento de las bases fisiológicas de la conducta es tan importante para la psicología, ¿no? Con esto es importante todo lo que estamos viendo justamente, tanto, miren cómo estamos estudiando el comportamiento humano, no solamente como en algún momento lo dijo el conductismo norteamericano, que era más radical, que éramos netamente conductas, no, sino que estamos viéndolo desde un aspecto biológico, psico, con todo lo que hemos visto también, y social, ¿no? Que también el ser humano interactúa con otras personas, se mueve en sistemas y eso va a influir en su desarrollo. A eso se va la psicología. Bien, las bases sociales de la conducta. El objetivo principal de toda conducta es relacionarse con sus iguales, con los otros seres vivos y con los objetos de su realidad exterior. Por eso es importante estudiar el medio social en que se desarrolla la conducta, ¿no? ¿En qué medio se está desarrollando esa persona? ¿No? ¿Cómo son
su alrededor, ¿no? Sus sistemas. Por eso de ahí la pregunta que a veces surge cuando sucede algún hecho, ¿no? ¿Y con quién se juntaba? ¿Cómo se relacionaba con los demás, ¿no? Porque somos seres sociales, no somos seres aislados ni ermitaños. Entonces, esto va a influir en la conducta 100%, sí va a influir. Aquí una pequeña historia para que nos introduzcamos a lo que estamos viendo. Aquí le voy a poner esto. A ver, y esto es más o menos una historia que la deben reconocer más o menos con la cuestión de Disney ahí. Un muchacho, dice, ¿no?, de 14 años fue encontrado por un científico francés viviendo en el bosque. Realizaba conductas que le permitieron sobrevivir. Andaba con los pies y las manos en el suelo. Agarraba la comida con las manos o la boca directamente. Emitía sonidos para manifestarse y otros actos que también realizaban los animales y de los cuales los había aprendido, ¿no? Acuérdense ahí lo que hablábamos un poquito del modelado y demás, ¿no? Con Bandura. El científico francés intentó la recuperación de este muchacho. Sin embargo, su sistema nervioso había quedado seriamente dañado de tal forma que aunque se le enseñó con dificultad a andar, comer y otras varias conductas de la forma humana de actuar, no logró manifestarse totalmente como un ser humano y hubo muchas conductas para las que se encontraba totalmente incapacitado, entre ellas la más importante que tenemos nosotros y que nos diferencia de los animales, el uso del lenguaje. ¿Por qué será? Pensemos un momento. ¿Por qué será que no se pudo recuperar a este chico al 100%? No se le pudo enseñar específicamente el lenguaje. ¿Qué pasó ahí con su sistema nervioso? ¿Qué creen? Que estaba más adaptado a la naturaleza, o sea, que tenía hábitos muy arraigados. Ah, muy bien, ya. Había ciertas conductas muy arraigadas, aprendidas, ¿no? Que fue la forma de sobrevivir. ¿Y qué pasa entonces con el lenguaje? ¿Será que tiene una fecha de caducidad que nosotros la podemos adquirir? ¿Qué pasará con eso? ¿Qué piensan? Dice, creo que eso del lenguaje hay una cierta edad donde puedes aprender y si ya no pudiste aprender en esa edad, y creo que ya te es difícil aprender. Ujú, muy bien, exactamente. El tema del lenguaje es algo vital para el ser humano, es la forma de comunicarse, ¿no? Por algo, imagínense, ¿no? Sus papás de ustedes, sus mamás, le han estado repitiendo mamá, para que digan mamá, ¿no es cierto? La forma de comunicarse. Pero si no ha aprendido, como vemos acá en este caso, si no ha aprendido bajo el lenguaje, simplemente ha imitado conductas animales, ¿no? Básicamente se vuelve uno más de ellos, entonces ya es difícil para el sistema nervioso, difícil hacer esta sinapsis. Acuérdense que cuando nacemos y demás, las neuronas están activas, sí, pero ellas igual crecen junto con nosotros, ¿no? Entonces están aprendiendo transmitir esta información, ¿no? Entonces el lenguaje va a ser una de las primeros aprendizajes que va a ingresar a nosotros, ¿no? Ah, esta es la forma de comunicarme, ¿no? Ya no va a ser solamente el llanto, ¿no? Cuando el bebé llora, ya después el papá, la mamá le va diciendo mamá, papá, para que repita, ¿no? Entonces, y ahí uno repite. Pero en este caso él solo repitió conductas que vio de los animales. Entonces se volvió uno más de ellos, ¿no? No hubo manera de poder hacerlo que vuelva totalmente a lo que es el ser humano con el tema del lenguaje. A ver, y justamente lo que nos vamos a introducir es en lo innato y lo adquirido. ¿Qué pasa con lo innato? Lo innato es aquello que se desarrolla por sí mismo, sin la ayuda de ningún elemento exterior, ¿no? Y lo adquirido es aquello que precisa de la existencia de uno o más elementos exteriores
que estimulen a la persona a aprenderlo, más o menos como lo decía Bandura en su momento, ¿no? Aquello que adquirimos, el aprendizaje, incluso viene a ser por la imitación que nosotros hacemos, ¿no? De ciertas conductas, de ciertas personas, etcétera, etcétera. Y lo innato es aquello que tenemos muy primitivo, como lo decía en algún momento Charles Darwin, ¿no? Muy primitivo, muy, como su mismo nombre lo dice, no hay ni siquiera un raciocinio, lo tenemos ahí, ¿no? Como esta conducta de sobrevivir que tiene el bebé, de llorar para que le den comida, ¿no? Eso no lo aprendió de nadie, simplemente es innato. Y aquí ejemplos de conductas innatas, además de llorar para el bebé, digamos, ¿no? Llorar para recibir el alimento, ¿qué otras conductas nosotros tenemos innatas que nadie nos las enseñó? A ver, ¿qué piensan? Gritar cuando uno se asusta. Gritar cuando uno se asusta. ¿Será que todos gritamos cuando nos asustamos? No todo. No todo varía. Muy bien, no todos. Entonces, ¿qué podría ser innato? Caminar. ¿Caminar? ¿Será? Y si no nos enseñan a caminar, Respirar. Respirar. respirar, muy bien. A respirar nadie nos enseñó. Eso es innato, por sobrevivencia, ¿no? Muy bien, respirar. Llorar también nadie nos ha enseñado. Así se llora. No, es algo instintivo, es algo que se da, ¿no es cierto? Y lo adquirido, ahí acuérdense, es todo lo que nosotros fuimos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, que nos han enseñado, ¿no? Caminar, nos han enseñado a caminar, ¿no? El asustarnos o no asustarnos también ha sido una manera de enseñanza que hemos visto de algún lugar o que incluso tenemos reacciones diferentes, ¿no? No todos gritamos, digamos, ¿no? Cuando nos asustamos, por ejemplo. Entonces, aquí van a venir todas las conductas aprendidas, por eso se llama adquirido. Entonces, si ustedes les preguntan o incluso les dan en forma de conductas específicamente, lo innato es aquello que nadie nos enseñó, es instintivo, siempre recuerden eso. Y lo adquirido sí ha sido aprendido de alguna manera. Por eso dice, muchas de las conductas que son innatas precisan de la acción del medio para desarrollarse o para manifestarse normalmente. O sea, esto que les decía, llorar, que nadie nos lo enseñó, pero que se da en ciertas situaciones, ¿no? O sea, me siento triste o etcétera, cualquier otra situación y sale el tema del llanto, ¿no? O sea, lo de afuera va de alguna manera a presionar para que salgan estas conductas innatas que tenemos, ¿no? A nivel general nosotros. Bien, el proceso de socialización, vamos a ir viendo un poquito esto, ¿no? Cómo el ser humano, sí, como ya les decía, es un ser social y también otra forma de poder estudiar la conducta humana, que es justamente el objetivo de la psicología, es poder ver este proceso de socialización, ¿no? Que sucede, valga la redundancia ahí, con el ser humano, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes ven en las noticias de que mató a su papá, digamos, ¿no? Que no sé, este último tiempo que hubo mucho en el tema de los colegios, ¿no? Que hubo un atentado, que la acuchilló, que no sé qué. Entonces, lo que se hace también es ver qué pasaba ahí, cómo era la socialización en un sistema donde, bueno, hay mucha afluencia, ¿no? De muchos estímulos, hay el compartir con sus iguales, ¿no? O sea, con el profesor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante ver esto. Por eso dice que el proceso de socialización es progresivo y constante, ¿no? Porque va a dar una adaptación de las personas a las características del medio ambiente social en el que se vaya desarrollando. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son los agentes de socialización del ser humano? ¿Qué ven ahí? ¿Cuál será el primero? Familia. Muy bien, La familia. exactamente. El segundo,
como su mismo nombre lo dice ahí, ¿no? La escuela. Y el tercero, los medios de comunicación, las redes que hoy día tenemos, ¿no? Que ahora hay mayor impacto que antes todavía. Estos tres son los agentes de socialización, es decir, el ser humano se va a mover en estos tres espacios para socializar, ¿no? Y ahí es donde podemos hacer un análisis incluso de ver cómo está socializando este ser humano, cuáles son sus conductas dentro de una familia, dentro de la escuela, con los medios de comunicación o las redes sociales, ¿no? Si quisiéramos hacer nosotros ahorita un análisis de, no sé, de alguno de estos casos que les decía, tendríamos que hacer un análisis de cómo se movió esta persona en estos tres espacios o agentes de socialización. Vamos con el primero, la familia. La familia sabemos que es el núcleo de la sociedad, ¿no? No venimos de la nada, por más que no tengamos una familia estructurada, como se dice, digamos, ¿no? Papá, mamá, ¿no? Sí venimos de algún lugar y tenemos nosotros lo que llamamos familia, que es más allá del papel o el rol que le ponemos, ¿no? a esta persona, ¿no? Sino que pueden ser nuestros tíos, puede ser nuestra abuelita con quien nos hemos criado, no sé, ¿no? Con quien sea, es nuestra familia. Entonces, por eso es el núcleo de la sociedad, ¿no? En ella se transmiten las normas, los valores y modelos de conductas con los que se conducirá el niño, ¿no? Ahí aprendemos qué es bueno, qué es malo, a ser vengativos, a no serlo, ¿no? Todo esto aprendemos de ahí, ¿no? Y luego el adulto en su medio sociocultural lo que va a hacer es transmitir lo que ya aprendió a ese medio. De aquí lo tan importante que es resguardar, ¿no? a la niñez, y por eso es que decimos que las familias son vitales, ¿no? Para un niño. Lo recibido en los primeros años de vida es esencial en la conformación de la personalidad del ser humano. Claro que sí. Y todas nuestras teorías lo dicen de diferentes maneras, pero sí, lo que recibimos en los primeros años de vida es vital para la conformación de nuestra personalidad, ¿no? Más adelante, no es que nosotros no podamos modificar un poco, ¿no? Algunos rasgos que tenemos. Sin embargo, ya hay una base, porque ha sido aprendido, ha sido constante. A través de la familia, el niño adquiere los hábitos, las actitudes, los sistemas de pensamiento, el lenguaje y muchas de las características de la cultura en que vive, que son transmitidas en el medio familiar. Este niño va a aprender no solamente valores, normas, ¿no? Sino también cuáles son las tradiciones que tiene esta familia, si va a respetar, no sé, las fechas de Todos Santos, digamos, o tal vez no, qué tradición tienen en cuestión espiritual, ¿no? Incluso ahí el tema de la fe, de la religión, son católicos, son evangélicos, ¿qué son? Entonces, este niño va a aprender todo. Miren que cómo va conformando este sistema de socialización para el niño grandes partes de sus áreas, ¿no? De lo que él va a percibir como lo normal. Por eso es que después cuando crecemos y nos chocamos con alguien que dice, no, esto es así, para nosotros nos choca porque nuestra normalidad ha venido siendo de una manera, ¿no? Y para ese otro es otra, porque ha tenido otra manera de ser criado. La escuela, nuestro segundo lugar o agente de socialización. En la escuela es donde vemos las diferencias que hay entre nuestros iguales, digamos, ¿no? Que son bueno, más o menos de nuestra edad, ¿no? Son nuestros pares, nuestros iguales, y ahí vamos a ver las primeras diferencias de estilos de crianza, de cómo se están conformando las personalidades que son diferentes, ¿no? Los papás cuando van a ver a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Y ven las diferencias, que uno es más líder, que uno es más gritón, que el otro es más tímido, ¿no? Entonces, en la escuela es donde se va viendo todo esto, pero la escuela también tiene un papel importante. Aquí se va a iniciar el aprendizaje cognoscitivo de contenidos culturales y científicos, ¿no?
sino también, dice, ¿no? La vida comunitaria, desarrollando sentimientos sociales de la solidaridad, cooperación, compañerismo, amistad en el relacionamiento con otros niños y adultos. O sea, la escuela, si bien se va a ver las diferencias de cómo hemos ido aprendiendo de nuestra familia, ciertos valores, normas, etcétera, aquí también se van a cimentar algunos aprendizajes cognitivos y científicos. Es decir, si en mi familia no me enseñaron que hay que respetar, no sé, pues no a los animales, muy probablemente la escuela me vaya a enseñar que sí, ¿no? Entonces acá es donde la escuela tiene un gran poder, ¿no? Para los niños, especialmente, ¿no? Y bueno, aquí se va a ver el tema del compañerismo, la amistad, cómo se relaciona con los de su igual, con los adultos, ¿no? Todo eso se va a ver acá. El niño amplía su conocimiento de los papeles o roles sociales, especialmente el de el alumno, ¿no? En realidad, que ahora se llama justamente estudiante, ¿no? Que es un rol nuevo que tiene el niño, ya no es solamente hijo, digamos, ¿no? Y no solamente tiene un agente de socialización que en una primera instancia era la familia, sino que ahora tiene a otro sistema más, que es la escuela, sus compañeros, sus profesores, y este rol de ser estudiante que conlleva el tema de tener una responsabilidad que quizás antes no la tenía, ¿no? Siendo solamente hijo. Los medios de comunicación es el tercer agente de socialización muy importante. Gran importancia, dice, en la formación de la conducta del ser humano. No solo influyen en el proceso de socialización del niño, sino a lo largo de toda la vida adulta, por lo que se debe comprender los procesos de comunicación y la función del lenguaje en el relacionamiento humano. A un principio teníamos los medios de comunicación, ¿no? Hoy ustedes, sus generaciones, tienen todo lo que es el tema de las redes, TikTok, Facebook, tienen todo al alcance de un clic, ¿no? En su teléfono. Y esto influye, claro que sí, va a influir en los estilos no solamente de personalidad, sino también de cómo se comunican. Para ustedes, lo que yo les daba el ejemplo a un principio de los migajeros, por ejemplo, cuando hablábamos del condicionamiento operante, para ustedes el tema de las redes es incluso a veces más importante que la socialización en persona, ¿no? A eso estamos llegando. Y no me van a dejar mentir que cuando ustedes se juntan con sus amigos, llega un momento donde cada uno está en su teléfono y nadie está charlando, ¿no? Entonces, aquí son las formas de cómo este niño está teniendo está desarrollando estas habilidades sociales, ¿no? Con este agente que es importante, pero también nos puede jugar una mala pasada, ¿no? También nos puede volver solamente personas que nos comuniquemos mediante un sistema, aunque sea una red social, y no nos permita comunicarnos de manera presencial, ¿no? A eso es a lo que hay que tener cuidado de equilibrar. Bien, vamos ingresando entonces un poquito a lo que es el lenguaje y la comunicación. Voy a hablar un poco de esta parte y les voy a mostrar un pequeño video para que pueda ser ejemplificado un poco más lo que estamos viendo. El lenguaje y la comunicación es recontra importante, ¿no? El lenguaje ya veíamos que es algo que nos diferencia de los animales y como veíamos en este caso del niño, es tan importante y fundamental que nos lo enseñen en los primeros años de vida, ¿no? El lenguaje por eso dice que es un conjunto de símbolos y signos, no se olviden eso, conjunto de símbolos y signos mediante los cuales no solamente se expresan los pensamientos, sino también los estados afectivos, ¿no? La alegría, el amor, etcétera, ¿no? Exigencias, órdenes, necesidades y preguntas. O sea, el lenguaje nos permite comunicar o expresar básicamente todo. Es cierto que a veces el lenguaje se queda corto para algunas cosas que nosotros no sabemos cómo manifestarlas, pero es lo más cercano que tenemos para poder expresarnos. Las palabras, ¿no? Las palabras conforman el tema del lenguaje. ¿Y qué son las palabras? Son los signos
más importantes del lenguaje articulado. Es una forma elevada de comunicación que diferencia al ser humano del animal y de los otros seres vivos. Es una creación humana y sirven para fijar y precisar las percepciones, para establecer conexiones entre ellas. Dicho esto, les voy a mostrar en este momento un pequeño video. Aquí les pido atención para que podamos ver un poquito acerca de lo que es justamente... espérenme un segundo. Creo que aquí no se va a escuchar. Denme un segundo. Me avisan si se escucha. Ahorita que empiezo a compartir. ¿Qué es la comunicación? Se escucha, ¿verdad? Sí, Lisa. Muy bien. Entonces vamos a escuchar un poquito y a ver, principalmente ver, visualizar lo que nos va a decir aquí en esta parte del video. ¿Cómo están, teoconianos? Bienvenidos a un nuevo video sobre el fascinante mundo de la comunicación. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nuestras palabras, gestos y hasta el silencio transmiten mensajes poderosos? Hoy vamos a sumergirnos en el corazón de la comunicación, este proceso esencial que nos conecta a todos, desde la conversación cotidiana hasta los intercambios digitales. La comunicación es mucho más que palabras. Es un baile complejo de elementos verbales y no verbales, influenciado por nuestro entorno y emociones. Acompáñenos en este viaje para descubrir cómo los diferentes tipos de comunicación dan forma a nuestras interacciones y relaciones, y por qué entenderla es clave en nuestro mundo hiperconectado. Empecemos. Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un proceso vital y omnipresente que va más allá de la mera transmisión de palabras. Es el intercambio de información entre dos o más partes donde el emisor envía un mensaje verbal o no verbal a través de varios canales y el receptor lo interpreta y responde. Este proceso es complejo y matizado, involucrando no solo palabras, sino también lenguaje corporal, expresiones faciales, tono de voz y hasta el silencio. Estos elementos son cruciales para la transmisión y comprensión de los mensajes. La comunicación puede verse afectada por el contexto cultural, las emociones personales y las percepciones individuales, lo que la hace no siempre directa o clara. Fundamental para la interacción humana, la comprensión mutua y la construcción de relaciones, la comunicación en el mundo moderno, con sus múltiples plataformas y medios, requiere una comprensión profunda y una mejora continua. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Elementos de la comunicación. El proceso de comunicación involucra varios elementos clave que aseguran la efectiva transmisión, recepción y comprensión de mensajes. Estos componentes son cruciales en cualquier forma de comunicación, ya sea personal, profesional o digital. El emisor es la fuente del mensaje, responsable de codificar y enviar la información a través de palabras, gestos o símbolos. El receptor, por su parte, decodifica e interpreta el mensaje, siendo su comprensión influenciada por su percepción y experiencia. El mensaje, que es el contenido transmitido, puede ser verbal, no verbal, escrito, visual o una combinación de estos, y debe ser claro y comprensible. El canal, el medio por el cual se envía el mensaje, varía desde oral, escrito o no verbal. El contexto,
abarca el entorno y las circunstancias de la comunicación, influye significativamente en la interpretación del mensaje. Finalmente, la retroalimentación es la respuesta del receptor al mensaje del emisor. Es un elemento crucial para confirmar la comprensión y recepción del mensaje. Comprender e integrar estos elementos es vital para mejorar las habilidades de comunicación y para interpretar correctamente los mensajes recibidos, haciendo de la comunicación un proceso dinámico y complejo que requiere habilidad y atención en cada etapa. ¡Ay, qué fácil! ¡Ah, póngame un problema más difícil! Ahora te enviamos a ser el emisor al tiempo que recibimos tu mensaje por medio de este canal, sin perder el contexto, mientras generamos juntos la retroalimentación y por supuesto, sin olvidar dar like a este video y suscribirte a nuestro canal. Seguimos, Teoconianos. Tipos de comunicación. La comunicación es una herramienta esencial y versátil en la interacción humana. Se manifiesta en diversas formas, cada una con sus propias características y contextos de uso. Revisemos algunas de las principales. La comunicación verbal incluye tanto la oral como la escrita. Es fundamental para la transmisión clara y estructurada de información compleja. La comunicación oral, una de las formas más fundamentales y directas de la interacción humana, se basa en el uso del sonido y la voz para transmitir mensajes. La comunicación escrita emplea texto y formatos como libros y correos electrónicos, siendo clave en contextos formales y profesionales. La comunicación no verbal, que abarca el lenguaje corporal, expresiones faciales y gestos, juega un papel crucial en la transmisión de emociones y actitudes, complementando o modificando lo expresado verbalmente. La comunicación visual, utilizando elementos como imágenes y gráficos, es efectiva para simplificar datos complejos y evocar emociones, siendo ampliamente utilizada en arte y publicidad. La comunicación digital, que abarca el uso de tecnologías como correos electrónicos y redes sociales, facilita la interacción rápida y global, siendo indispensable en el mundo contemporáneo. Cada tipo de comunicación tiene su función específica y a menudo se combinan para mejorar la efectividad del mensaje. Por ejemplo, una presentación puede integrar elementos verbales, visuales y no verbales. Comprender y utilizar adecuadamente estos diferentes tipos de comunicación es clave para lograr una comunicación efectiva en una variedad de contextos. ¡Qué buen servicio! En resumen, 1. La comunicación es un proceso dinámico de transmitir y recibir información que va más allá de las palabras habladas o escritas. Incluye una variedad de métodos y estilos como el lenguaje corporal, las expresiones faciales y el tono de voz. 2. La comunicación implica varios componentes esenciales: el emisor, quien envía el mensaje; el receptor, quien lo recibe e interpreta; el mensaje, contenido transmitido; el canal, medio de transmisión; el contexto, entorno y circunstancias; y la retroalimentación, respuesta del receptor. 3. Existen distintos tipos de comunicación, cada uno con sus características y contextos de uso. Entre ellos tenemos la comunicación verbal, comunicación no verbal, comunicación escrita, comunicación visual y comunicación digital. Ok, polilla. Hasta aquí el video de hoy.
Esperamos que te haya... Bien. Hasta ahí todo lo que se compartió. Deme un segundo que voy a volver a las diapositivas. Y para que ustedes puedan seguirme. Aquí estamos. Bien, ahí un poco lo que hemos visto es para que pueda ser de utilidad en cuestión a lo que estamos viendo, ¿no? Y a lo que vamos a ver. Entonces hablábamos acerca de el lenguaje y la comunicación. En el sentido de que las palabras ya vimos que son importantes y que forman parte de la comunicación. Ya en el video nos hablaba acerca de cómo se da una comunicación, que lo vamos a ir viendo un poco más a detalle, los tipos de comunicación y otras cosas más, ¿no? Entonces va a decir que en el proceso de socialización, el lenguaje es un elemento decisivo, porque por medio de él, lo social y cultural va ingresando en la mente individual, contribuyendo activamente a su adaptación, ¿no? Con el medio en el que se desenvuelve, lo que yo ya les decía hace un momento. En la comunicación a través de las palabras pueden considerarse dos aspectos. Esto es muy importante, jóvenes, ¿no? Lo denotativo y el connotativo son dos aspectos importantes dentro de una comunicación que se da a través de ¿qué? De las palabras, que decimos que es el signo, ¿no? Que utilizamos nosotros dentro de la comunicación. A ver, lo denotativo es el aspecto objetivo, textual de la ¿No se escucha, Alice? ¿No me escucha? A ver. Ya. Me avisan ahí si me pueden escuchar. Sí, se escucha. Ya. ¿Me podían escuchar? ¿Algunos de ustedes me escucharon hace un momento? Antes que explique el aspecto de notativo, hasta ahí entendí. Ah, ya. Muy bien. Ah, ya. Entonces sí, era la señal. Bien. Entonces vamos a ver un poquito esta parte. Bueno, yo les decía el tema de la comunicación, ¿no es cierto? Que está conformado por las palabras y a su vez por dos aspectos recontra importantes, que es lo denotativo y lo connotativo. Lo denotativo es el aspecto objetivo, les decía yo, textual, ¿no? De la palabra. Estamos analizando a la palabra que forma parte de la comunicación, ¿no? Es decir, diciendo la explicación clara de lo que se quiere expresar. Lo connotativo es el aspecto subjetivo de la palabra, es decir, lo que se sobreentiende porque está incluido sin necesidad de expresarlo. El comprender o no los significados connotativos en la comunicación determina la empatía entre los comunicantes. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes puedan ver mejor. Déjenme un ratito, les voy a ocultar esto acá. Ok. También la empatía es la capacidad, ¿no? De ponerse en el lugar de la otra persona para poder entenderla, facilitando la comprensión de los mensajes connotativos. O sea que cuando nosotros desarrollamos la empatía, cuando nosotros podemos comprender aquel mensaje connotativo que no está expresado de manera literal, pero que está entre líneas, como diríamos nosotros, ¿no? De cómo, no sé, una persona que nos dice, estoy bien, ¿no? Y nosotros en realidad podemos interpretar por sus gestos o etcétera, ¿no? De que no está bien, entonces nos permite, bueno, la empatía se está desarrollando porque es un mensaje connotativo, entre líneas, ¿no? Y aquí justamente una imagen que explica mejor lo denotativo y lo connotativo. Lo denotativo decía, ¿no? Que es algo objetivo, ¿no? Que es una frase en sí o algo que nosotros estamos expresando que es objetivo. Entonces ahí, por ejemplo, diccionario, digamos, ¿no? Que es justamente
denotativo, porque nosotros nos imaginamos un diccionario, y lo connotativo es el significado personal que nosotros le damos a ese diccionario, ¿no? O sea, nos imaginamos, yo me imagino un diccionario, no sé, digamos, no con tapa celeste, otro se imaginará otro diccionario, entonces lo connotativo de la palabra es justamente este significado, ¿no?, más subjetivo que nosotros le damos. Por eso es que dice que la empatía se va a desarrollar a partir de la connotación de la palabra, ¿no? Entonces, dos aspectos importantes de la palabra es lo denotativo y lo connotativo, no se olviden. Ahora nos vamos a ingresar a lo que es el significante y el significado, que me imagino que están llevando o han llevado un poquito en lenguaje, ¿no?, que también se lleva ahí. ¿Cuáles son los componentes de la lengua, ¿no?, que justamente va a venir con este tema, ¿no? El significante, primeramente, ¿no?, que el significante se refiere al signo, por lo general letras que forman palabras, letras sueltas, ¿no?, que van a formar palabras, que representa a algún objeto o fenómeno. El significante, entonces, es el signo, ¿no?, que en realidad es la conformación de letras que conforman palabras que expresan objetos o fenómenos. El significado, que es el contenido semántico de cualquier tipo de signo, concepto que está contenido en el significante a propósito de un objeto o fenómeno. Y aquí un ejemplo, ¿no? Signo lingüístico, dice, ¿no? El significante es justamente esta agrupación de letras que conforman una palabra, ¿no? Nosotros si agrupamos estas palabras, conformamos lo que es, perdón, si agrupamos estas letras, conformamos la palabra que es árbol. Y el significado justamente va a ser como que esta imagen, ¿no?, que yo tengo de lo que es el árbol, ¿no? O sea, más visual, ¿no? En cambio aquí es la palabra, o sea, la conformación de la palabra en sí, ¿no? Significante y significado son dos elementos lingüísticos importantes también. Y va a decir que la comunicación es el intercambio de significados entre dos o más personas, ¿no? El ser humano se comunica por una necesidad social y además también, déjenme que lo muevo aquí, el proceso de la comunicación es en sí mismo un hecho social. Bien. Veamos un poquito acerca del proceso de la comunicación. Ya hemos estado viendo, ¿no?, que la comunicación se forma a través de las palabras. Hemos visto lo denotativo, lo connotativo. También hemos visto el significante y el significado, que son importantes dentro de las palabras y por ende de la comunicación. Ahora lo que nos decía en el video, el proceso de la comunicación, ¿no? Porque lleva un proceso y ustedes lo han debido ver esto, ¿no? Hay un emisor, como verán, hay un receptor, que esos son los dos extremos, ¿no es cierto? Hay un mensaje grande ahí, por ejemplo, los problemas de comunicación es cuando este mensaje no lo estamos estructurando de manera acorde, tal vez no entendemos los códigos, ahí ven estos códigos, ¿no es cierto? Que se muestra ahí, estos de acá, no entendemos tal vez los códigos de esta persona y lo decimos de una manera no asertiva, ¿no? Entonces un poco más impulsiva, entonces para él lo va a interpretar de otra manera y así se dan los problemas de comunicación, ¿no? Hay un canal que es un medio, ¿no? Es un medio por el cual yo estoy dando esta información y por ende va a haber una retroalimentación, él recibe y de acuerdo a la percepción que tenga él también va a responder y así se va a dar, ¿no? Esto lo que llama barrera justamente es este medio que hay, ¿no?, para que se dé la comunicación. Ahora va a decir, el emisor codifica un mensaje, ¿no? Es decir, estructura un mensaje. Lo transmite al receptor por un canal, lo que les decía ya hace un momento, este canal, y este último recibe el mensaje, lo decodifica, es decir, va a interpretarlo de una manera, y realiza la retroalimentación para corroborar su comprensión, ¿no? Bueno, en realidad esto sería lo óptimo, pero a veces lo que hace es responder aunque no haya entendido realmente el mensaje del emisor, ¿no? Bien,
Entonces, los elementos de la comunicación pueden ser técnicos y psicológicos. Dentro de los elementos técnicos vamos a tener a lo que es el mensaje, que es justamente lo que se expresa, ¿no? El propósito del emisor y contiene algo significativo, ¿no? Para el mismo emisor, ¿no? Es aquello que está configurando, que quiere expresar. El código, como veíamos en la imagen, ¿no? Es un sistema de signos, vocabulario y reglas que permiten formular el mensaje. Los códigos pueden ser verbales y no verbales, gestos, mímicas, ademanes, etc. Entonces, aquí para que podamos ver la imagen, el código es justamente todo lo que va a utilizar el emisor para poder realizar este mensaje, para poder emitir, ¿no? O sea, cómo se lo voy a decir, cómo me voy a mover, todo esto, hasta el tono de voz que voy a utilizar. Bien. Luego tenemos a otros elementos también dentro de los elementos técnicos que va a ser el canal. ¿Qué es el canal? El canal es un instrumento transmisor de la información. El canal une a los interlocutores, ya sea de manera directa o indirecta. De manera directa se va a referir cuando no hay intermediarios entre los que se comunican. El diálogo es entre una persona u otra, o sea, es directa. Cuando es indirecta, es cuando se interpone un medio o instrumento entre los que se comunican. Por ejemplo, si yo mando un mensaje, aunque sea de audio, ¿no? El canal no es directo, ¿no es cierto? Es indirecto, porque ya hay un medio. A veces decimos, ¿no? Ay, es que no me entendiste bien, digamos, ¿no? Cuando enviamos mensajes de texto, por ejemplo, ¿no? Mensajes de WhatsApp, porque hubo un canal que a veces, miren que es tan complicada la comunicación, yo puedo recibirlo de una manera diferente a la que se me lo emitió, ¿no? O sea, puedo interpretarlo de manera, decodificarlo, como dice la comunicación. El feedback se denomina también retroalimentación, ¿no? Que es el retorno de información del receptor hacia el emisor, de manera que hace posible la autocorrección del mensaje recibido. Es decir, es justamente esto que les decía yo, ¿no? Cómo yo decodifico el mensaje y lo voy a volver a transmitir, ¿no? O sea, qué respuesta voy a dar ante el emisor. Los elementos psicológicos también van a ser o van a estar dentro de estos, el emisor, ¿no? Que experimenta la necesidad de comunicar algo, elaborar un mensaje, lo codifica y lo emite, mejor dicho, la información. El receptor son dos agentes, son dos personas, ¿no? Que el receptor lo que va a hacer es recibir la información, la decodifica, es decir, la reconstruye, ¿no? El mensaje e interpreta lo que les decía, interpreta la necesidad del emisor, el mensaje oculto incluso, ¿no? Y es la persona a quien se dirige el emisor, ¿no? Quien va a hacer un feedback, ¿no? De esa información que está recibiendo. Otra de las cuestiones aquí ya concluyendo un poquito, ¿no? Vamos a ir concluyendo esta parte para dar paso a las preguntas si hubiera. Vamos a hablar de lo que nos decía en un primer momento el video, las distintas formas de comunicación. A ver, cuando las personas hablan, ¿no? O cuando la persona habla, está comunicando algo, pero también puede comunicar sin hablar. El lenguaje es más que las palabras, ya que el ser humano se comunica también por medio de signos que no son verbales, lo que yo les decía en un primer momento, ¿no? Y lo que conforma justamente lo denotativo o lo connotativo. ¿Qué conformará? A ver. ¿Cuál de los dos será aquello que le doy yo el significado? ¿Será lo denotativo o lo connotativo? El connotativo. Connotativo. Muy bien, exactamente, ¿no? Aquello por lo cual incluso yo les decía se va formando la empatía, ¿no? El mensaje entre líneas que hay. A ver, la comunicación no verbal es la comunicación a través de gestos, posturas, ademanes, modos de vestir, sonidos, señales, formas de mirar, entonación de la voz,
y todo lo que podamos utilizar como no verbal. Llamamos también paralenguaje, ¿no? Lo que nosotros utilizamos. Ahora, yendo un poquito más allá, las motivaciones de la conducta. La motivación es el motor de nuestro accionar. Es la causa que provoca o impulsa a la acción. La palabra es el motivo, ¿no? Que viene de la voz latina moverse, mover, ¿no? Perdón, la palabra motivo viene de la voz latina, que quiere decir moverse, mover. El motivo es la fuerza que impulsa una conducta. Es capaz de sostenerla y mantenerla. Es causa del comportamiento. Causa, ¿no? Sin motivación sería imposible cualquier tipo de relación social. Como veíamos a un principio, estábamos hablando de todo este tema de la interacción que tiene el ser humano y las conductas que va a utilizar, bueno, los agentes de socialización, y también va a utilizar el lenguaje que, como ya veíamos en un primer momento, es vital, es aprendido, no viene de la nada, no es innato, pero que es vital, ¿no? Con todo lo que es sus formas, y también tiene que haber de por medio una motivación. Yo, para comunicarme, para expresar incluso una pregunta, tengo que tener una motivación, ¿no? De saciar mi curiosidad, o vencer mi examen, o no sé, cualquier otra motivación debe haber. Si no hay motivación, no hay posiblemente esta comunicación, y por ende no hay específicamente esta conducta. Ahora nos vamos a ir ingresando para concluir acerca de las clases de motivación. Y las clases de motivación tenemos motivaciones fisiológicas y motivaciones sociales. En realidad, aquí nos vamos a adentrar un poco a lo que fue en su primer momento a la pirámide de Maslow, ¿no? Con la pirámide de necesidades. Recuerdan que yo se les había puesto y que estaba dentro del humanismo. Nuevamente nos aparece aquí, porque Maslow es el encargado de hablar de todo lo que es la motivación. Las motivaciones fisiológicas surgen de las necesidades físicas del organismo, ¿no? Son innatas, es decir, acompañan desde el nacimiento, el hambre, la sed, el sexo, la maternidad, dormir, respirar, todo lo que hablamos en un primer momento, ¿no? Lo que hacemos para saciar estas necesidades va a ser a través de las motivaciones fisiológicas, ¿no? Que nos vamos a mover. Las motivaciones sociales, que precisan del medio ambiente para desarrollarse y se adquieren durante el proceso de socialización, varían de un individuo a otro y sobre todo de una cultura a otra, ¿no? Y bueno, aquí no, el motivo se da como consecuencia de una necesidad, pulsión o deseo. Puede ser fisiológica y pueden ser sociales. Y aquí les he dejado la pirámide que ya se las había mostrado anteriormente, ¿no? Con las primeras, bueno, la primera, que son las necesidades fisiológicas, y las segundas, que son las necesidades de seguridad, las necesidades sociales, que están en tercer lugar, las cuartas, que son las necesidades de reconocimiento, y por último, las necesidades de autorrealización, que Maslow nos dice muy pocas personas llegan a este estado de plenitud, ¿no? Siempre tenemos algo que alcanzar, siempre tenemos una motivación por la cual nos movemos, va a decir él. Entonces va a decir que son las bases de las motivaciones sociales, están en las necesidades justamente. Bien, ¿alguna duda, consulta hasta aquí, como siempre? Ya saben que es el momento de fallar en este momento, no en su examen. ¡Qué silencio! ¿Todo claro o nada claro, como fue en cuestión al sistema, a los sistemas nerviosos y sistema endocrino? A ver, ¿qué idea les ha llamado la atención? ¿Ya la habían escuchado? ¿O fue algo que repasaron? ¿Qué de todo lo que hemos visto? Vamos, jóvenes, momento de poder hacer esta retroalimentación. Recuerden que acá estoy como un emisor yo, mi canal es justamente este medio y ustedes son los receptores, que debe haber un feedback para que la comunicación sea efectiva.
Vamos, unas 2 personas ahí. Eso iba a dar de ejemplo. Ah, muy bien. Bueno, a ver, ¿qué más podemos dar entonces de ejemplo? ¿Han entendido la diferencia entre lo denotativo y lo connotativo? Sí, Lice. Muy bien. Y entre el significado y el significante, ¿quién me da un ejemplo? Que podemos estar en un estado connotativo cuando estamos, no, perdón, que podemos estar, el connotativo quiere decir cuando es lo que yo le doy a una frase, le doy yo el sentido, y el denotativo es el, por decir un diccionario, lo que ya viene. Es la palabra, ¿no? La palabra como tal, diccionario, ¿no? Y lo otro es justamente el significado que yo le doy, ¿no? O sea, incluso lo que yo les decía, lo que vamos a leer entre líneas de las personas, ¿no? Por eso son partes fundamentales de la palabra. Muy bien. Y la diferencia entre el significado y el significante, ¿cuál será? ¿Mm? Un ejemplo ahí que alguien me pueda dar. ¿Qué Lice, silencio? muy bien, Lice. ¿Será que puede explicar con ejemplo eso, porfa? Ah, ya, muy bien. Sí, se me hacía. El significado y el significante. Veámoslo. Ok, acá mismo. A ver, el significado y el significante, yo les decía que es la composición de la lengua, ¿no? Son los componentes lingüísticos que tenemos nosotros, ¿no? Del lenguaje, ¿no? El significante, por un lado, se refiere al signo. Estamos hablando de, yo les decía, ¿no? Que es justamente estas letras que van a conformar palabras. Las letras solitas, si nosotros agarramos y conformamos, no sé, las agrupamos y podemos hacer árbol. Le estamos dando ya un significado a estas letras que en su primer momento eran solitas, ¿no? Que eran solamente signos, ¿no? Solitos, que no representaban nada por sí mismo. La A no representaba nada, ¿no? Pero si la agrupo con la R, con la B, con la O, con la L, ya le estoy dando un significado, ¿no? Por eso el significado es el contenido semántico de cualquier tipo de signo, dice, ¿no? Concepto que está contenido en el significante a propósito de un objeto o fenómeno, o sea, lo que les mostraba hace un momento, ¿no? Es el signo lingüístico, ¿no? O sea, el significante va a ser justamente estas letras, ¿no? Individuales, ¿no? Que al conformarse, ¿no? Estos símbolos individuales que al conformarse o al agruparse, mejor dicho, van a conformar una palabra y recién se le va a dar un significado. ¿Bien? Ahí creo que les respondí. Ya creo que ya sonó nuestro tiempo. Sí, Lice, está bien. Muy bien. Ok. Dado que ya nuestro tiempo. Bien. Últimas recomendaciones, jóvenes, antes de que ingresen con su otro docente. Repasen todo lo que estamos viendo. Mañana nos vamos a ingresar y vamos a terminar lo que es la personalidad. Ya hemos visto todo, cómo se va conformando, cómo es la psicología, hemos visto todo el tema biológico, hoy hemos visto el tema de los agentes sociales y el lenguaje. Entonces, mañana vamos a ver lo que es la personalidad, ¿no? Les voy a hacer algunas preguntas ahí para que ustedes puedan estar captando. Luego vamos a tener el día miércoles un repaso de todas las unidades. Por favor, ahí, si tienen preguntas, háganlas, es el momento. Y si no la tienen ustedes, las voy a tener yo, muy seguramente. Les voy a hacer preguntas y ahí requiero que ustedes estén atentos para contestarlas, porque luego va a venir su examen, ¿no? Entonces, este es el momento que ustedes tienen de poder saldar las dudas, ¿no?
Yo sé que tienen el libro, tienen los materiales, pero estamos nosotros para poder guiarlos a ustedes. Recuerden que la IA nos dice y la información está al acceso de todos, pero a veces también hay desinformación. Entonces, para eso estamos nosotros, para poder apoyarlos a ustedes en este transcurso, ¿ya? Entonces, por favor, simplemente repasen. Y bueno, con esto yo los dejo para que puedan ingresar con su otro docente mañana.